Yo soy Sandra Burgos y esto es 30K Coaching. Antes de que te despistes, quiero sugerirte que te suscribas a este canal. Tratamos temas extremadamente interesantes. Hoy vamos a hablar de narcisismo. Habla de ello Luis Moya Albiol en su libro La empatía en la empresa. Te dejaré el enlace en la caja de información por si te apetece echar un vistazo. El narcisismo. Estoy segura de que conoces al menos una persona narcisista. O puede incluso que hayas en ti alguna característica que te haga pensar que podría haber, tal vez, un pequeño narcisista en tu interior. Vamos a ver si es así. Explica Luis Moya Albiol que el narcisismo es un trastorno de la personalidad en el que no existe la empatía. Las personas que lo padecen son egocéntricas, suelen querer destacar y tienen un destacado afán por conseguir la belleza, el éxito o el poder. Tienden a hablar mucho de sí mismas. Los demás no les interesan y no los escuchan. Tienen una necesidad extrema de admiración. Pueden incluso tener una actitud arrogante y una forma de relacionarse con un estilo directivo, impositivo. Cuando se trata de tu jefe directo o de algún cargo de responsabilidad del que dependes directamente en tu trabajo, sueles tener que dorarle la píldora, que hacerle la pelota hasta que la relación vaya bien, aunque tú no seas la clase de persona que tiende a hacer eso. Las personas narcisistas necesitan continuamente que les digan lo que valen. Son un saco sin fondo a la hora de recibir alabanzas y muy raramente reconocen los méritos de sus empleados. Es más, tienden a atribuírselos como méritos personales. De algún modo suelen terminar socialmente aislados porque la mayor parte de sus relaciones son ficticias. Al estudiar el cerebro, las pruebas de neuroimagen han mostrado que podría haber ciertas anomalías en una zona llamada ínsula, que se ubica entre el córtex prefrontal y el temporal, y es fundamentalmente para la empatía. Por lo tanto, si nos encontramos con una persona narcisista en nuestro entorno personal o en el entorno laboral, es probable que tenga una incapacidad importante para empatizar. Sin embargo, algunos estudios han sugerido que los rasgos narcisistas pueden suponer una fortaleza en el líder si se dan de forma equilibrada y no llevan asociada una falta total de empatía. ¿Y bien? ¿Qué opinas? ¿Le has puesto cara al perfil del narcisista? El narcisismo no suele presentarse de forma sutil, de modo que si en tu entorno habitual hay alguna persona narcisista, es muy probable que ya hayas pensado en ella. Pásate por la sección de comentarios y cuéntame si ya has identificado a alguna persona que encaje en el perfil del narcisista. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a mi boletín semanal en 30kcoaching.com/lista. Recuerda que tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. ¿Quieres vivir la experiencia de aprendizaje más transformadora? Matricúlate en la Escuela de Inteligencia Emocional Online de 30K Coaching. Nos vemos en las aulas.